Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a intentar, con la ayuda de Dios, seguir descubriendo lo que tiene el Evangelio de Juan, lo que quiere el Señor que nosotros podamos aprender y que nos sea útil, digamos, para nuestro diario vivir y para conocer más lo que dice la palabra de Dios. En esta oportunidad tenemos que continuar con el capítulo 8 del libro de Juan. Estamos dentro de lo que es Cristo, predicador sin igual. Ya hemos visto la semana pasada el capítulo 7 donde el Señor termina haciendo su presentación en la fiesta de los tabernáculos, y hoy vamos a continuar, digamos, con lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero comienza todo, digamos, con una historia, que es la historia de la mujer que había sido sorprendida en adulterio y que la llevan a Jesús, ¿no? Eh, bueno, esta historia, eh, hay manuscritos originales donde no está la historia esta. Y bueno, eso ha dado lugar a que muchas personas digan que ha sido una historia agregada después y que tal vez no era parte propia, digamos, del Evangelio. Bueno, explicaciones hay para todo y todo el mundo puede argumentar y decir lo que desee. O sea, en algunos manuscritos está y en otras no. Lo cierto es que se puede también pensar de que la historia estaba y que algún escriba no la omitió, digamos, durante la copia del libro, y luego muchas otras copias fueron hechas a partir de esta. Entonces, bueno, hay muchas copias que no la tienen y otras que sí. Eh, pero bueno, ha sido aceptada dentro del canon, digamos, del libro. Entonces, nosotros tenemos que ver qué enseñanza tiene esto para nosotros. Y yo voy a tratar de dividir el Evangelio. Ya, digamos, este es un libro muy complejo. A mí me resulta muy complejo tratar de entender qué es todo esto que quiere decir el capítulo 8. Y digamos que para mi tranquilidad, los comentaristas mismos dicen que este es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, de todo el Evangelio. Entonces, bueno, qué tranquilidad para mí, digamos, yo he tratado de entenderlo, pero si es difícil, digamos, para nosotros, es difícil para todos. Entonces, que no se puede verlo rápido, no se puede verlo, a tratar de entender este capítulo siendo desprolijo. Entonces, bueno, yo lo he subdividido en muchas partes y básicamente en 7 partes. La primera parte es esta, digamos, de la mujer samaritana, y lo que a mí me llama la atención era que, bueno, el adulterio era un delito grave. ¿Sí? Los rabinos decían que un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio, o sea que era una cosa muy seria. Y era uno de los 3 pecados más graves y se castigaba con la pena de muerte, aunque había algunas diferencias en cuanto a la manera de ejecutarlo, y eso ya es ir demasiado lejos para los propósitos de este estudio. Pero acá en realidad lo que había era un dilema, una trampa que los judíos le presentan a Jesús. Y la primera era que si Jesús decía, digamos, si él decía que había que apedrearla, él iba a perder la reputación esa de piadoso y de amigo de los pecadores que él tenía, ¿no es cierto? Y por otro lado, si decía que la dejen libre, ¿sí? Eh, o sea, los romanos, perdón, la primera era que si Jesús decía que la dejen libre, ¿no es cierto? Era un conflicto, digamos, directo con lo que decía la ley, con lo que decía
el Antiguo Testamento, porque decía que a esta mujer había que apedrearla, pero de pronto si él decía que la apedren a la mujer y que la maten, también iban a generar un conflicto, pero con el gobierno, el imperio que gobernaba en ese momento, porque los romanos no lo dejaban a los judíos que ellos maten gente. ¿No es cierto? La ley romana prohibía a los judíos dictar y ejecutar sentencias de muerte. Entonces, digamos que era una trampa bien compleja, digamos, para el Señor, que, bueno, Jesús la resuelve a nivel Dios, como se dice, y él, donde dice que, dice la palabra del Señor, Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. La palabra sin pecado quiere decir no sin pecado, sino sin deseo pecaminoso, como que él quiso decir esto. Si podéis, sí, la podéis apedrear, pero solo si nunca habéis deseado cometer vosotros el mismo pecado. No es que todo el mundo le haya deseado ese pecado, pero evidentemente el Señor conocía los corazones de los que tenían piedra en la mano. Y Él le dice, el que de ustedes nunca haya deseado hacer esto, que le tire la piedra a esta mujer. Por eso uno a uno comienzan a apartarse. Bueno, y eso es lo que a mí me llamó el Señor. También le dice a ella, yo no te condeno. Dice, vete, no peques más, tampoco. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ese ni yo me condeno a mí me generaba cierta a ver, no me dejaba satisfecho porque él no le ofrece perdón de pecado, nada. A ella le dice, no le dice, tus pecados te son perdonados, ni nada, le dice, ni yo te condeno. Pero bueno, es un equivalente eso, porque si Dios no te condena es que te salva, ¿no es cierto? Es como que él le dice, ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. ¿Ah? Si Dios no nos condena, quiere decir que hemos hallado gracia ante los ojos de él. Bueno, a continuación es cuando comienza en realidad una lucha encarnizada entre los judíos y el Señor, y donde se tocan un montón de temas donde van y vienen las acusaciones y los disparos, digamos, de un grupo hacia Jesús y de Jesús hacia el grupo ese. Inicia en Juan 8 del 12 al 20, donde Jesús comienza diciendo que Él era la luz del mundo. Yo quiero que ustedes se piensen, a ver, ¿por qué Cristo es el predicador sin igual? Porque Él encuentra, como hemos dicho nosotros la vez pasada, es como un cirujano, ¿eh? Él va directamente, sabe cómo encontrar el camino para llegar al cerebro, o al corazón, digamos, del problema. Entonces aquí Jesús nuevamente dice que él había ido al, al patio, digamos, donde se hacía la ceremonia, ¿sí? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, dice el 8:20. Entonces ese lugar de las ofrendas era el patio que se llama el atrio de las mujeres. Ahí había cuernos, digamos, como unos recipientes en forma de cuerno, digamos, invertido, donde ponían las ofrendas los judíos, los diferentes tipos de ofrendas. Entonces, allí estaba lleno de gente, ahí las personas podían tener acceso, era fácil acceder a ese lugar, estaba lleno de gente. Entonces Jesús estaba enseñando ahí. Y allí también se daba una ceremonia durante digamos, adosado a esto de la fiesta. O sea, era una ceremonia que estaba conectada a la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? El primer día por la tarde era la ceremonia que se llamaba la iluminación del templo. ¿Sí? Tenía lugar en el atrio de las mujeres, que estaba rodeado de una galería ancha apta para albergar gran número de espectadores, y en el centro se colocaban unos candelabros inmensos y cuando caía la tarde los encendían.
y se decía que lanzaban tal resplandor que iluminaban los patios de toda Jerusalén, hasta el canto del gallo de la mañana. Entonces, en ese contexto Jesús hace la segunda declaración, diciendo que Él era la luz del mundo, ¿sí? Como diciendo, ustedes han visto el resplandor que ilumina el templo, que rasga las tinieblas de la noche. Yo soy la luz del mundo. Y para todos los que me sigan habrá luz, no solo una noche maravillosa, sino a lo largo de todo el camino de su vida. La luz del templo es muy brillante, pero al final parpadea y muere. Yo soy la luz que dura para siempre. Y también él le dice que él era la luz de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que él era la fuente de la vida. A eso se refiere. Y también me dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, eso habla mucho de cómo, de lo que significa seguirle a él. Esa palabra, la traducción de esa palabra se usa mucho en el Evangelio y hace referencia al soldado que sigue a un capitán, al esclavo que acompaña al amo. Hace referencia a aceptar el parecer de un sabio, hace referencia a prestar obediencia a las leyes y a seguir el razonamiento de un maestro. O sea, hace referencia a prestar atención, ¿sí? El que me sigue es el que presta atención. Y eso es lo que Jesús quería lograr en estas personas, que presten atención a lo que él decía. Él acababa de decir que él era la luz del mundo. Y cuando Jesús se presenta así, como la luz del mundo, los escribas y los fariseos no lo entienden y reaccionan con hostilidad, ¿sí? Aquel título a ellos les sonaba, le quemaba en el oído que él haya dicho eso, porque era muy sorprendente para ellos. Jesús se estaba presentando a sí mismo como Mesías, como el que iba a hacer lo que solo Dios podía hacer. Esa palabra luz, ¿sí? No es solo que ilumina, ¿sí? Para los judíos tenía un significado muy importante. Dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz. Dice Isaías 60:19, el Señor te dará por luz perpetua. Dice Job 29:3, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dice Miqueas 7:8, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Entonces ellos lo tenían muy claro a qué se refería Jesús, no había ninguna duda. Los rabinos afirmaban que uno de los nombres del esperado Mesías era luz. Y cuando Jesús se presenta como luz del mundo, estaba diciendo de sí mismo lo más elevado que se podía decir. Entonces, el argumento, digamos, bueno, ellos ¿qué argumentan a esto? Ellos, digamos, inmediatamente, si uno lee lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Ellos dicen, bueno, ¿de dónde vos sacás este testimonio? Vos estás hablando acá, vos venís acá y decís muchas cositas. Vos decís que sos la luz. Bueno, a ver, ¿quién te avala vos? ¿Dónde están las credenciales tuyas? ¿No es cierto? Sobre las cuales vos hablás. Porque ellos le dicen, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y acá empieza o sea, Jesús pega la pelota, pasa para una cancha, y los judíos ahí nomás saltan a la volea, como en el tenis, ¡tac! Y le devuelven la pelota a Jesús y le dicen, ¿de dónde venía a hablar vos? Y es difícil, digamos, explicarlo al argumento, ¿sí? Porque hay que conocer un poquito más. Pero lo primero que los judíos insistieron era que una afirmación como la que había hecho Jesús no se podía aceptar como válida porque carecía de los testigos necesarios, ¿sí? Primero, Jesús contestó que su propio testimonio era suficiente, ¿sí? El testimonio de Dios está en las palabras de Jesús. Dice que nadie
podía hablar con tal sabiduría a menos que Dios le haya dado ese conocimiento. Ese es uno de los argumentos, ¿sí? Vieron que cuando dice nadie puede hablar como él habla porque si es que Dios no le ha dicho lo que tiene que hablar, bueno, ese era uno de los argumentos, que Dios, digamos, que Dios, que el testimonio de Dios estaba en las palabras de Jesús. El segundo argumento es que el testimonio de Dios estaba en la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer los milagros que él hacía. El testimonio de Dios también está en el efecto que Jesús causaba en las personas. Era indudable que eso estaba más allá de las posibilidades humanas. Porque él hacía que las personas malas se hagan buenas, eso es increíble. Y el testimonio de Dios también está en la reacción de la gente, ¿sí? Porque él decía que donde quiera que Jesús se había presentado, ¿sí? Y donde él predicaba, había grandeza, esplendor, y había una respuesta inmediata que se desarrollaba en el corazón de las personas, y esa respuesta era el Espíritu Santo que obraba. Acuérdense de Zaqueo, dice, oye, llegó la salvación a esta casa, el tipo quería regalar la guita, quería hacer todo lo que él... ¿Por qué? Porque ese era el efecto que provocaba Jesús en las personas, ¿sí? Eh, entonces, eso es por un lado. Jesús dice, mi argumento es válido porque Dios me respalda a mí. Y segundo, él sí tenía un segundo testigo y ese testigo era Dios mismo, ¿sí? También él confirma su derecho de juzgar ahí, ¿sí? Porque él tenía conocimiento humano en varios niveles y él decía que su juicio no era solamente humano sino divino porque él era uno con Dios. Y por último Jesús le dijo abiertamente a los escribas que ellos no tenían un verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que no lo conozcan a Él, ¿sí? Y quién era, porque Jesús, Él permanentemente le dice, ¿saben quién soy yo? Yo soy el que ustedes están esperando, pero ustedes no me ven. Entonces Jesús le dice, si ustedes no me pueden ver, no conocen a Dios ustedes. No conocen a Dios. Toda la historia de Israel había sido diseñada para que los judíos lo reconozcan al Hijo de Dios. Y ellos, por los miles de vericuetos y de reglamentos y de cosas que tenían, y por sus intereses personales y por todo lo demás, cuando aparece Jesús no lo reconocen. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los escribas y los fariseos estaban tan enredados en sus propias ideas y tan involucrados en sus propios proyectos, tan seguros de su concepción de la religión, que era única y correcta, que se habían vuelto ciegos a Dios. Entonces, nuevamente, Jesús le dice, bueno, acá aparece otro contraste, digamos, ¿sí? Como que otra cosa. A ver, Jesús es un predicador incansable. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué hubiera pasado acá? Él dice, si hubiéramos sido nosotros, bueno, menos mal que no hemos sido nosotros, pero si hubiéramos sido nosotros, acá se acababa el capítulo. Porque si a mí me dicen, mira, vos no tenés ninguna autoridad de lo que vos estás hablando, así que volá de acá. Mamá, sí, nosotros discutimos, peleamos y nos vamos enojados, lo que fuera. ¿Ah? Siempre estas cosas despiertan enojo en nosotros. Pero Jesús se queda y sigue. Jesús le dice, entonces Jesús dice, bueno, a ver, lo voy a encarar por otro lado a esto. ¿Sí? A esto lo voy a encarar por otro lado. Y él le dice, bueno, yo me voy y ustedes me... Entonces, en el 8:21 al 8:30, ¿sí? Jesús le dice, yo me voy, ustedes me van a buscar y ahí empieza otra carrerita más, otra discusión más, ¿sí? Entonces él le dice, él empieza diciéndole al oponente que él se va y que cuando él se vaya, recién se van a dar cuenta de lo que se han perdido y le van a buscar, pero ya no lo van a encontrar, eso va a ser en vano. ¿eh?
con una nota, digamos, profética. ¿De acuerdo? Eh, a ver, estoy corrigiendo acá. Mucha luz, poca luz. Ahí está. Con una nota profética. Dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, porque donde yo voy vosotros no podéis venir. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos no lo entienden así, no entienden eso. Entonces ellos les dicen, ¿qué te va a matar? ¿Por qué no te vamos a encontrar a nosotros? ¿Se acuerdan que él antes había dicho algo de esto y ellos creían que él se iba a ir a predicarle a los judíos que estaban en otros países? ¿Mm? Bueno, acá ellos le dicen, ¿qué te va a matar vos? ¿Vos te pensás suicidar? Eh, entonces, cuando Jesús habla de marcharse, estaba hablando de su vuelta al Padre. Eso, para nosotros eso era claro. Y la vuelta a la gloria que él tenía, digamos, antes de encarnarse. Allí era precisamente donde sus oponentes no le podían seguir, exactamente era porque ellos no podían ir a ese lugar, ¿sí? Por su continua desobediencia y por rehusar aceptarle. Pero ellos sugirieron que a lo mejor era porque él iba a cometer suicidio. Y eso era una blasfemia lo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la punta de su observación era que el pensamiento judío, o sea, el pensamiento judío, lo más profundo del infierno estaba reservado para el que se quitara la vida. Entonces, el que se suicidara se iba a ir directo al infierno. Ese era un pensamiento. Entonces le dice, ¿por qué te vas a suicidar que no te vamos a poder seguir ahí nosotros? ¿Eh? Con una cierta blasfemia macabra decían, puede ser que se quite la vida, puede que se vaya a lo más profundo del infierno y está claro que nosotros ahí no le vamos a seguir porque nosotros somos los santos de la espada. ¿Entienden? A eso se referían ellos. Pero Jesús, ¿de qué le hablaba? Le hablaba del pecado que ellos tenían. ¿Sí? Jesús, él le dice que si seguían rechazándole ellos iban a morir en sus pecados. A eso se refería Jesús. ¿Sí? Y etimológicamente esa palabra que Jesús usa era errar al blanco. ¿Sí? El pecado quería decir no dar en el blanco. La persona que niega aceptar a Jesús como Salvador y Señor ha errado en el blanco y muere con una vida frustrada y por tanto muere incapacitada de entrar en la vida superior con Dios. O sea que la esencia del pecado es la separación de Dios. También él le dice, bueno, acá hay algo más profundo aún todavía, que él le dice que él no es de este mundo. ¿Mm? Él le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Es terrible que él diga eso, pero él tenía la autoridad de decirle eso a ellos. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y la palabra que utiliza ahí es cosmos. ¿Sí? El cosmos, ¿sí? O sea, él traza una serie de contrastes. Sus oponentes pertenecen a la tierra y él al cielo. Ellos son del mundo y él no es del mundo. Dice, el cosmos es lo contrario al cielo. Jesús vino del cielo al mundo, dice Juan 1.9. Fue enviado por Dios al mundo, dice Juan 3.17. Él no es de este mundo, ¿sí? Sus oponentes sí lo son, Juan 8.23. Y el cosmos es la vida cambiante y pasajera que vivimos ahora, es todo lo que el humano, todo lo que es humano en oposición a lo divino. Eso es el cosmos, ¿de acuerdo? Ahora, el cómo es lo contrario del cielo. Jesús vino del cielo al mundo, ¿sí? Fue enviado por Dios al mundo, ya hemos dicho, ¿sí? Y más que eso, dice, el cosmos es el objeto del amor de Dios. O sea, dice, porque, o sea, pese a ello, o sea, Dios no es del cosmos, es lo opuesto al cielo, pero Dios ama al mundo. Eso dice también la palabra de Dios. Juan 3.16. Por eso Él ha enviado a su Hijo. Por muy diferente que sea de todo lo divino, Dios no ha abandonado nunca. Es el objeto de su amor
y el destinatario de su más precioso regalo, el mundo. Pero al mismo tiempo hay algo que no es como es debido en el cosmos. Padece de ceguera. Cuando vino el Creador al mundo, el mundo no le reconoció. Juan 1.10, el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad, dice Juan 14.17. El mundo no conoce a Dios, dice Juan 17.25. Hay además una hostilidad hacia Dios y hacia su pueblo en el cosmos. El mundo odia a Cristo y a sus seguidores, Juan 15.18 y 19. De su hostilidad los seguidores de Cristo no pueden esperar más que problemas y tribulaciones, dice Juan 16.33. Aquí tenemos una extraña sucesión de hechos. El mundo está apartado de Dios. Sin embargo, no hay entre él y Dios una cima que no se pueda salvar. Dios ha creado el mundo, Dios lo ama, Dios le ha enviado a su Hijo y sin embargo aún hay ceguera y hostilidad en el mundo. Qué terrible, ¿no? Podemos entender que Jesús le dice, yo no soy de este mundo, pero Dios ama al mundo y lo ha enviado a Cristo, ¿no? Qué maravilla. Algo se ha estropeado aquí y es el pecado, ¿sí? Eso es lo que nos separa a lo humano de Dios y lo que ciega al mundo de Dios. Es el pecado lo que es fundamentalmente hostil a Dios, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Si no quieren creer lo que soy, ustedes van a morir en vuestros pecados. Entonces, el versículo más difícil de todo el Nuevo Testamento se halla en este párrafo. Eso a mí, digo yo, wow, qué terrible, ¿no? Los que estudian muchísimo dicen que acá se encuentra la parte más difícil de todo el Nuevo Testamento, que es el 8:25, donde dice Jesús lo que... Entonces los discípulos, los judíos, después de esto le dicen, ¿y vos quién decís que sos? ¿Sí? Dice, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho. Eso es muy difícil de saber a qué se refiere, cuál es la amplitud de ese versículo. Jesús, la nueva traducción, la Reina Valera revisada del 2017, dice, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, en primer lugar, lo que os estoy diciendo, dice Jesús. En primer lugar, lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿qué era todo lo que le estaba diciendo? Le decía un montón de cosas. Pero Jesús les dice, la pregunta que me hacéis es totalmente superflua. ¿Cómo que me venía a preguntar ahora quién soy? Evidentemente, tan ciego que no veían nada ellos. Pues durante todo el tiempo vengo diciendo quién soy. Y a qué he venido y quién me ha enviado, era obvio. Quienes cierran voluntariamente los ojos y los oídos, la verdad, no merecen que el Señor les dé mucha más explicación. Eso es terrible. Lamentablemente, por más que nosotros amemos mucho a las personas y nos duela que las personas sigan su camino de desobediencia a Dios, si ellos tienen voluntariamente los ojos cerrados y los oídos cerrados y el corazón cerrado, nosotros no tenemos que, digamos, más allá de orar y de ponerlo en la mano del Señor, tenemos que mirar hacia las demás personas y ampliar nuestra mirada, porque tal vez nosotros estamos quietos tratando de hacerle entender el Evangelio a una persona que no quiere creer voluntariamente y tal vez no es su tiempo, ¿sí? Tenemos que ir a ver, porque dice Jesús que el campo está blanco para la siega, entonces no estar trabados con una sola persona, que nosotros decimos, tal vez nosotros le queremos predicar a nuestro compañero de trabajo, pero el portero que limpia ese está blanco para la siega. Y la mujer que trae la masita que vende al trabajo también está blanco para la siega, pero yo estoy preocupado solamente por mi compañero que está empecinado y está ciego y niega. Bueno, tal vez no es su momento, hay que sacar los ojos de él y mira a otro para poder seguir predicando el Evangelio. No tenemos que estar bloqueados nosotros. A continuación, Jesús le dice a los discípulos, a los judíos, dice que habían creído en él.
O sea, acá hasta esto ya había provocado Jesús un cambio en el corazón de muchas personas, porque dice que algunos habían creído en él. Entonces él le dirige algunas breves palabras a esta persona que habían creído en él. Y él le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dice Jesús a ese grupo. ¿Y para qué le dice eso? ¿Para qué? Porque eso le cae como una puñalada de nuevamente, una puñalada a lo que le discutían a él. El discipulado, bueno, ¿qué quería decir? ¿A qué se refería acá Jesús con discipulado? Muchos dicen que pocos pasajes en el Nuevo Testamento contienen una descripción tan completa del discipulado. El discipulado quiere decir mantenerse constantemente en la palabra de Jesús y eso implica cuatro cosas. Dice, permanecer en la palabra implica cuatro cosas. Implica escuchar, aprender constantemente de Jesús, ¿sí? Penetrar constantemente en la verdad, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos tratando de penetrar en la verdad para conocer y obedecer. Y lo que Jesús, ¿y qué hacen los? ¿Por qué le digo que era una puñalada? Porque ellos, dice Juan del 8:33 al 36, le respondieron, ¿cómo que nosotros somos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo que vos hablas de que vamos a ser verdaderamente libres? Si nosotros no somos verdaderamente libres, ¿qué somos, Jesús? ¿Eh? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos, ¿eh? Nosotros jamás somos el linaje de Abraham. ¿Qué querían decir ellos con todo eso? A ellos es un veneno que le cae encima. ¿Viste cuando alguien dice, sí, porque vos has hecho tal cosa? Y dice, no, no podés decir, si yo a este lo mato. Y más o menos esa reacción había generado Jesús cuando él dice que iban a ser verdaderamente libres. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esto le molesta mucho a los judíos. Ellos pretendían que no habían sido nunca esclavos de nadie. Pero Jesús, bueno, le hablaba de otra esclavitud, de la esclavitud al pecado le hablaba. Porque cuando uno no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. ¿Sí? Lejos de hacer lo que quiere, el pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad. Es esclavo de sus hábitos, autolicencias, pseudoplaceres que le tienen dominado. Esto es lo que Jesús quería decir. Ninguna persona que peca se puede decir que es libre. En efecto, Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes creen que sois privilegiados por ser hijo de Abraham, son de la casa, hijo de la casa de Dios, y que nada, por tanto, los puede arrojar de su posición privilegiada. Ellos ¿en qué basaban que ellos eran libres? Ellos estaban sumidos en su pecado, pero creían que eran libres. ¿Por qué? Porque eran de hijo de Abraham. Jesús le dice, no, no muchachos, ustedes por haber nacido en una familia creyente no son salvos, más o menos así. Es lo que nos pasa a nosotros los evangélicos. Yo nací en una casa, mi papá es pastor. Y Jesús le dice, vos no sos salvo porque vos seas hijo del pastor. Vos sos salvo porque vos estás perdido porque sos un pecador. Por más que sea hijo de quien sea hijo. ¿Entienden? Eso es lo que le quiere decir Jesús. Y más aún Jesús va más profundo, ¿sí? En el 8:39 al 41, Jesús le asesta un golpe mortal, digamos, a esa pretensión, que era de suprema importancia para ellos. Abraham era para ellos lo más grande, era la figura más grande de la historia de esa religión y se consideraban seguros y a salvo en el favor de Dios simplemente por ser descendiente de Abraham. Justino Mártir tuvo una discusión con un judío, Trifón, sobre la religión judía y la conclusión de este era que el reino eterno se otorgará a los que son la simiente de Abraham según la carne, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. ¿Sí? Los judíos se creían literalmente a salvo, simplemente por ser descendientes de Abraham. Cuidado. Este tema particular Jesús lo relaciona especialmente con una cosa. Están buscando la manera de matarle a Jesús.
Esto es justamente lo contrario. O sea, acá Jesús trae a colación esto. Ustedes son hijos de Abraham. Si ustedes me quieren matar a mí, ¿cómo van a ser hijos de Abraham? Entonces, cuando recibe, ¿por qué? Porque ¿qué pasó con Abraham? Recuerden, cuando Abraham recibe la visita, ¿m?, del enviado de Dios, del mensajero de Dios, él lo recibe con acogida y con hospitalidad. Él lo hace, lo invita, le prepara comida y hace que el mensajero de Dios se sienta bienvenido. A eso se refería Jesús. Ustedes lean Génesis del 18, del 1 al 8, ahí está la historia esta. Entonces Jesús le dice, Abraham había recibido al mensajero de Dios. Los judíos de entonces estaban tratando de matar al mensajero de Dios. Ellos dicen, yo soy el mensajero de Dios. Ustedes me quieren matar a mí, ¿cómo van a ser hijos de Abraham ustedes? ¿Cómo se atrevían a llamarse hijos de Abraham cuando su conducta era diametralmente opuesta? A lo que Jesús concluye, lo que ustedes hacen, dicen, lo que ustedes hacen y dicen son la obra del Padre de ustedes. Y acá le clava la puñalada nuevamente. Es como que Jesús estaba así, puesto el sable en las brasas, y cuando ya está el rojo vivo, Jesús se los clava y les dice, Abraham no es padre de ustedes. Entonces, ¿quién es el padre de nosotros? ¿Sí? Y él le aclara en el versículo 44, le dice, el padre de usted es el diablo. Los que habían presumido ser hijos de Abraham tienen que enfrentarse con la devastadora acusación de que son hijos del diablo. Todo lo que ellos no querían, eso eran ellos. Sus obras han revelado su verdadera filiación. Y esto es lo que nosotros venimos viendo en este evangelio, que nosotros no nos podemos llamar hijos de Dios si nuestras obras son las de un hijo del diablo. Qué terrible, ¿no? Que Dios nos ayude. Sus obras han revelado su verdadera filiación, porque la única manera de probar que se es hijo de Dios es la conducta. Y acá viene una justificación de esto, va más profundo, o sea, Jesús lo entierra un poco más a ese sable, ¿sí?, para destruir esa falsa seguridad de estos religiosos, ¿sí? Él, del 8:41 al 8:45, Jesús le dice que por su vida y su conducta habían dejado bien claro que no eran hijos de Abraham. ¿Sí? Ellos presentaron una pretensión todavía mayor, entonces ellos le dicen, no somos hijos de Abraham, nosotros somos directamente hijos de Dios, dicen ellos. Ahí nomás saltan de nuevo, retruco. Seguían ciegos a esto. No, ninguno toma conciencia de lo que les estaba pasando. Entonces ellos sacan otro argumento más. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? En el Antiguo Testamento figura la afirmación de que Dios era de una manera especial el padre de su pueblo Israel. Ustedes lean en Éxodo 4:22, Dios mandó a Moisés que le dijera al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Dice Deuteronomio 32:6, Moisés estaba reprendiendo al pueblo por su desobediencia y su apelación era, así pagas al Señor, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Dice Isaías 63:16. Isaías expresa su confianza en Dios diciendo, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos reconoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dice Isaías 64:8, ahora pues Señor, tú eres nuestro Padre. Y Malaquías 2:10, Malaquías preguntaba, ¿es que no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces ellos sacan este argumento. Sí, somos hijos de Abraham, pero sobre todo nosotros somos hijos de Dios. Guarda.
qué profunda era su convicción, ¿no? O sea, pese a todo esto, pese a las obras malas, ellos aún seguían sacando argumentos. Y no solamente dicen esto, sino que ellos empiezan a perder el control y sus acusaciones se transforman más en insultos. Entonces, cuando uno pierde el control, empieza a insultar, ¿sí? En todos los ámbitos. ¿No han visto ustedes que en la cancha todos los espectadores que no pueden ni a definir el partido, lo único que hacen es insultar? Porque no tienen más argumento, y cuando uno pierde el argumento, insulta. Pero ¿cómo? ¿Dónde está el insulto? Ellos le dicen, en el 841, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Y qué le querían decir con eso? Que le entre línea acá. En el Antiguo Testamento, una de las más preciosas descripciones de la nación de Israel era como la esposa de Dios. Esto tiene dos significados. Uno era que Israel era la esposa de Dios. Por eso, cuando Israel se apartaba de Dios para ir tras dioses extraños, los profetas llamaban a su infidelidad adulterio espiritual. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leíamos jueces, entonces te prostituiste, dice, ¿no? Tras dioses ajenos. Cuando la nación de Israel era infiel, el pueblo apóstata se decía que eran hijos de prostitución. Dice Oseas 2.4, así que cuando los judíos le dijeron, eso dice Oseas 2.4. Entonces, cuando los judíos le dicen a Jesús que ellos no eran hijos adulterinos, lo que querían decir era que no formaban parte de una nación de idólatras, sino que siempre habían adorado al Dios verdadero. Pero había otra cosa, y a mí me duele en el alma esto, pero lo dijeron. También es posible que los judíos se expresaron así, se referían a algo mucho más personal, era como un ataque personal a Jesús. ¿Sí? Desde tiempo muy antiguo los judíos difundieron una calumnia horrible contra Jesucristo. Los cristianos afirmaban que Jesús había nacido milagrosamente de la Virgen. Y los judíos inventaron que María había sido infiel a José y que había tenido un amante que era un legionario de Roma llamado Pantera, y que Jesús había sido hijo de aquella unión de adulterio. El nombre que le atribuían al romano era una clara mistificación. No importa eso. Pero esta calumnia era directamente un insulto para el Señor, ¿no? Y la respuesta de Jesús a la pretensión de que eso fue que eso era falso, y la prueba era que si Dios hubiera sido realmente su padre, la respuesta de Jesús a la pretensión de los judíos fue que era falsa, y la prueba de que si Dios hubiera sido realmente su padre, le habría amado y recibido a él. Aquí tenemos otra vez el pensamiento clave del cuarto evangelio. La prueba de una persona es su reacción a Jesús. Entonces, si ellos hubieran sido realmente hijos de Dios, hubieran reaccionado bien recibiéndolo a Jesús, ¿sí? Encontrarse cara a cara con Jesús tiene que producir un cambio, no insulto. Entonces, esta acusación prosigue y Jesús le dice: ¿por qué no entienden lo que le estoy diciendo a ustedes? La respuesta es terrible. No porque ellos fueran intelectualmente torpes, sino porque eran espiritualmente ciegos y se negaban voluntariamente a entender. ¿Sí? Entonces llega esa acusación que el verdadero padre de ellos es el diablo. ¿Y cuál es la explicación de que Jesús utilice esto? Que Satanás es el asesino de toda la raza humana, porque por él entra el pecado al mundo. Recordemos esto.
Y a continuación, vamos a avanzar del 46 al 50. Jesús le dice, ¿quién de ustedes me puede a mí decir que yo soy pecador? Y eso es terrible, digamos, tiene una gran autoridad. Nosotros, no sé si le pudiéramos decir a alguien esto. A ver vos, señálame algún error que yo tenga. Solamente Dios puede decir esto, ¿no? Y aún más, eh, a continuación dice Jesús, antes de que el Abraham que ustedes llevan como estandarte fuese, yo soy, ¿sí? Y bueno, y esto desata, digamos, un fuego ya en los judíos. Jesús empieza estamos leyendo del 46 al 50, Jesús empieza con un gran desafío. Alguien aquí demanda que puede apuntar con el dedo algo malo de mi vida. Ojalá nosotros podamos vivir así, ¿no? Y podamos decir, ¿quién me, quién me dice que estoy haciendo mal yo? ¿Alguien puede? Eh, no me pueden acusar de nada, dice Jesús. ¿Por qué no acepta lo que yo les digo si a mí no me pueden acusar de nada? Y se produce un silencio ahí. Y luego Jesús contesta su propia pregunta. Ustedes no me pueden acusar de nada porque no son de Dios. Entonces, la respuesta de Jesús fue que lejos de ser un servidor del diablo, su único propósito era honrar a Dios. Dice, en efecto, no soy yo el que tiene un demonio, sino ustedes. ¿Ah? Y nuevamente, digamos, nuevamente, pese, digamos, a ese insulto, el Señor, ahí ya se hubiera acabado nuevamente la conversación. Pero Jesús nuevamente intenta nuevamente con otro argumento, donde él dice, de cierto, el 8:51 al 55, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nuevamente Jesús trata de producir un impacto en estos corazones endurecidos. Y nuevamente esto escandaliza a los judíos, ¿sí? Porque ellos dicen, pero si vos no tenés ni 55 años, ¿cómo va a ver vos a Abraham? ¿De dónde habla de Abraham? ¿Cómo te tenés que lavar la boca antes de hablar de Abraham vos? Así, más o menos así le dicen a Jesús. Ellos decían que o sea, quería decir que para la persona que le acepte plenamente, la muerte habría perdido su finalidad. A eso se refería a Jesús. ¿Por qué? Porque habría entrado en una relación con Dios que ni el tiempo ni la eternidad pueden interrumpir. Entonces, a eso se refería Jesús. Pero ellos no, ellos lo toman literal. ¿Quién es este Jesús para colocarse por encima de los grandes de la fe? Entonces, bueno, eh, aquí hay el versículo que a mí más me gusta. Está bien lo que digan lo que escriben, pero ¿qué es lo que a mí más me gustó? A mí más me gustó el 8:55. Ya falta poco para que terminemos. El 8:55 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que le conozco, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ojalá nosotros podamos decir así, cuando estemos predicando, yo le conozco a él y guardo su palabra. Acuérdense lo que hemos hablado, que significa guardar su palabra. Y termina el capítulo, ¿sí? Del 56 al 59. Jesús le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó en que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y termina diciendo, antes que Abraham fuese yo soy, y después, bueno, de los insultos pasan a la violencia explícita. Lo dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle, ¿no? Jesús estaba presentándose claramente como el Mesías aquí.
estaba diciendo: yo soy el Mesías que Abraham contempló en una visión. O sea, él ya trató de decirle: yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el que me sigue, no va a ser verdaderamente mi discípulo, no va a ser más esclavo del pecado. Él está diciendo miles de explicaciones. Acá él le dice directamente: Abraham me vio a mí y se puso contento. Entonces ahí ya más explicaciones que esa para decir que él era el Mesías, pero ellos no lo vieron. Agarraron piedra para apedrearlo a nuestro Dios. Él acá se presentaba como Dios eterno, antes de que Abraham fuese yo soy, ¿no? Y se sintió, él me vio y se sintió feliz. Bueno, y acá termina básicamente este capítulo, ¿no? Con toda con un predicador incansable, sabio, que tenía mucho argumento, que tenía amor y que amaba a estos tipos que levantaron piedra contra él. Comienza el capítulo levantando piedra contra una mujer y termina el capítulo levantando piedras para apedrearlo a él. Bueno, que el Señor nos ayude a considerar estas cosas, ¿no? Y a poder cumplir su palabra, como dice acá, y ser así sus discípulos. Los animo a seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Espero que ya la próxima clase o las próximas clases podamos vernos, y los felicito a los que están haciendo las tareas y esforzándose por seguir el curso de este estudio. Que el Señor los bendiga.